Trabajé como guardia de seguridad en la planta de gaseosa durante varios años. Era un trabajo rutinario, casi monótono, pero la paga era buena y las noches eran tranquilas. Al menos, así fue hasta aquella noche, la que aún me cuesta creer que viví. Había terminado de hacer una de mis rondas habituales, verificando que todo estuviera en orden, las puertas cerradas, las luces apagadas, y las cámaras funcionando. Era cerca de las 2 de la madrugada, el momento más silencioso y solitario de la noche. Caminaba por el pasillo que conectaba la sala de máquinas con la bodega, cuando algo llamó mi atención. En el extremo del pasillo, una figura pequeña y delicada se deslizó hacia la bodega. Mi primer pensamiento fue que algún niño había entrado, quizás perdido, pero eso no tenía sentido. La planta estaba completamente cerrada, y el lugar era cualquier cosa menos amigable para un niño. Aceleré el paso, mi linterna enfocada en la dirección en la que había visto a la figura desaparecer. El pasillo estaba oscuro, el único sonido era el zumbido lejano de las máquinas. Al llegar a la bodega, abrí la puerta lentamente, esperando ver a alguien escondido entre las cajas. La bodega estaba vacía. Mi corazón latía con fuerza mientras avanzaba entre las sombras. Revisé cada rincón, convencido de que encontraría a alguien, pero no había ni rastro de la niña que había visto. Justo cuando estaba por abandonar la búsqueda, algo me hizo detenerme. Un susurro, apenas audible, pero inconfundible. Sonaba como una risa suave, infantil, resonando en las paredes. Giré sobre mis talones, apuntando la linterna hacia la fuente del sonido, pero no había nada. Solo las sombras que parecían moverse, aunque tal vez era mi mente jugándome una mala pasada. Pero entonces, sentí un frío inexplicable, como si el aire a mi alrededor se hubiera congelado de repente. Fue entonces cuando lo vi. En un rincón de la bodega, iluminada tenuemente por mi linterna, estaba ella. Una niña, no mayor de 10 años, con el cabello oscuro y lacio que caía sobre su rostro pálido. Estaba de pie, mirándome con unos ojos enormes y vacíos, que parecían no pertenecer a este mundo. Llevaba un vestido blanco, manchado de algo oscuro y seco. Quise hablar, preguntarle quién era y qué hacía allí, pero las palabras se me atoraron en la garganta. La niña solo me miró, y entonces, sin hacer el más mínimo ruido, comenzó a caminar hacia mí. El pánico se apoderó de mí. Retrocedí unos pasos, tropezando con una caja, pero cuando parpadeé, la niña ya no estaba. La bodega estaba otra vez vacía, y el frío se desvaneció tan rápido como había llegado. Me quedé allí, jadeando, con el corazón latiendo en mis oídos, sin poder creer lo que acababa de presenciar. No pude dormir esa mañana. Revisé las cámaras de seguridad, esperando ver algo que confirmara que no estaba perdiendo la cabeza. Pero las grabaciones no mostraban nada fuera de lo normal. No había ninguna niña, ningún movimiento extraño, solo yo, caminando solo por la planta. Con el tiempo, empecé a escuchar historias de otros empleados. Se rumoreaba que, muchos años antes, una niña había muerto en un accidente en la planta, atrapada en una de las antiguas máquinas de la bodega. Nadie sabía exactamente qué había pasado, pero desde entonces, algunos trabajadores decían haber visto a una pequeña figura rondando por la planta, siempre en las horas más oscuras de la noche. Dejé el trabajo poco después. No podía seguir allí, no después de lo que había visto. Pero aún hoy, a veces, cuando cierro los ojos, puedo ver esa figura en el rincón de la bodega, y escuchar ese susurro, esa risa que nunca debería haber sido oída en un lugar como ese. Trabajé como repartidor de Coca-Cola durante varios años, recorriendo kilómetros y kilómetros para llevar las bebidas a cada rincón de la región. Cuando la empresa decidió construir una mini planta cerca de un pequeño pueblo para ahorrar costos, todos pensamos que sería una buena idea. El camino hasta la planta principal era largo, y esta nueva instalación prometía hacer nuestras rutas más cortas y eficientes. Pero, como descubriría pronto, esa mini planta ocultaba secretos que jamás debieron salir a la luz. El día en que todo cambió, llegué a la planta temprano por la mañana, como de costumbre.
El lugar era más pequeño que las instalaciones a las que estaba acostumbrado, pero tenía todo lo necesario: tanques de mezcla, líneas de embotellado, y un equipo reducido pero eficiente de trabajadores. Me dirigí al área de carga, esperando que llenaran el camión con las cajas de botellas que repartiría durante el día. Mientras esperaba, me di cuenta de que algo no cuadraba. El lugar estaba más silencioso de lo normal, y había un olor extraño en el aire, algo químico y dulzón que me hizo fruncir el ceño. Decidí echar un vistazo rápido, pensando que tal vez algún tanque había tenido una fuga. Pasé cerca de la zona de mezcla, donde grandes tanques almacenaban los ingredientes que se combinaban para crear la bebida. Fue entonces cuando lo vi. A través de una pequeña ventana en la puerta, observé a varios trabajadores que no reconocí. No llevaban los uniformes habituales, y sus rostros estaban ocultos bajo gruesas máscaras. Parecía que manipulaban algo con extremo cuidado. Mis ojos se centraron en un tanque que no había visto antes. No estaba marcado con ninguna etiqueta, y su contenido brillaba con un tono oscuro y viscoso. Los trabajadores vertían esa sustancia en el mezclador principal, pero no era solo eso. Vi cómo añadían otros ingredientes que no estaban en las recetas habituales: polvos extraños, líquidos de colores intensos, y algo más, algo que me hizo sentir un escalofrío en la nuca. Uno de los trabajadores levantó un pequeño frasco de cristal, y en su interior, pude ver una especie de sustancia negra, parecida al alquitrán. Lo vertió en el tanque mientras otro recitaba algo en un tono bajo, como un murmullo ininteligible. No era una lengua que reconociera, y la escena me dio una sensación de profunda inquietud. Retrocedí, intentando procesar lo que acababa de ver. ¿Qué estaba pasando en esa planta? ¿Qué demonios estaban poniendo en la Coca-Cola? Mi instinto me decía que me marchara de allí, que olvidara lo que había visto, pero mi sentido de la responsabilidad me obligó a quedarme. Decidí esperar hasta que llenaran el camión y luego iría directamente a mi jefe para contarle lo que había presenciado. Pero cuando regresé a la zona de carga, los trabajadores ya habían terminado de llenar el camión. Uno de ellos, con una sonrisa extraña en el rostro, me entregó los documentos de la entrega. «Todo listo», dijo, con una mirada que me hizo sentir un nudo en el estómago. Conduje en silencio por el camino, mis manos temblando sobre el volante. No podía dejar de pensar en lo que había visto. Al llegar al primer punto de entrega, algo me detuvo. Las botellas, normalmente brillantes y refrescantes, tenían un tinte ligeramente más oscuro, casi imperceptible, pero allí estaba. Algo estaba profundamente mal. Me negué a entregar esa carga. Dejé el camión estacionado y me dirigí a la oficina central para informar lo que había visto. Pero cuando llegué, me encontré con una recepción fría. Me dijeron que no debía preocuparme, que la planta estaba probando una nueva fórmula, y que no debía hablar de lo que había visto con nadie. Poco después, renuncié a mi trabajo. Nunca supe exactamente qué estaba ocurriendo en esa mini planta, pero desde entonces, cada vez que veo una botella de Coca-Cola, no puedo evitar recordar aquel día. Me pregunto cuántos otros han bebido de esa fórmula nueva sin saber lo que realmente contiene. Y, sobre todo, me pregunto cuántos, como yo, habrán visto algo que debió permanecer oculto para siempre. Mi abuelo siempre nos advirtió sobre el peligro de beber gaseosas, sin importar la marca. Para nosotros, como niños, sus palabras eran extrañas, casi exageradas. Mientras otros niños disfrutaban de una Coca-Cola helada, nosotros estábamos bajo la estricta prohibición de siquiera pensar en beberla. Pero no era hasta que crecimos un poco más que empezamos a entender por qué. En una noche fría de invierno, cuando el viento aullaba fuera de la casa y el fuego de la chimenea chisporroteaba, mi abuelo decidió contarnos una historia que nos dejaría sin aliento. Nos sentamos en torno a él, curiosos y un poco nerviosos, mientras él se preparaba para revelar uno de los secretos más oscuros de su vida. Cuando era joven comenzó, con la mirada perdida en el fuego, trabajé en una planta de una gaseosa muy popular, esa de color oscuro que todos conocen. El trabajo era duro, pero pagaba bien, y en esos tiempos,
Cualquier trabajo era un buen trabajo. Al principio, no pensé mucho en lo que hacíamos allí. Era una rutina, mezclar los ingredientes, embotellar la bebida, y enviarla a los camiones para su distribución. Todo parecía normal, hasta que un día, vi algo que cambió mi vida para siempre. Hizo una pausa, su rostro arrugado por los recuerdos. Una noche, me pidieron quedarme más tarde de lo habitual. Había un pedido urgente, y necesitaban manos extras para preparar una gran cantidad de la bebida. No era común que me pidieran hacer horas extras, pero acepté, pensando que sería una buena oportunidad para ganar un poco más de dinero. Fue entonces cuando lo vi. En un rincón apartado de la planta, había un grupo de trabajadores que no reconocía, hombres con batas blancas y máscaras. No se parecía a nada de lo que había visto antes. Curioso, me acerqué sin hacer ruido, escondiéndome detrás de unas cajas. Lo que vi me dejó helado. Ellos no solo estaban mezclando la fórmula habitual, estaban añadiendo algo más. Pequeñas cantidades de un polvo blanco y una solución clara que vertían cuidadosamente en los tanques. Escuché a uno de ellos hablar en voz baja sobre mantener el nivel de adicción y controlar las alucinaciones. Me di cuenta de que lo que estaban haciendo era mucho más que simplemente fabricar una bebida. Supe entonces que lo que estábamos embotellando no era solo una gaseosa, era algo diseñado para hacer que la gente dependiera de ella, para mantenerlos atrapados en un ciclo de consumo sin fin. Alucinógenos y anfetaminas, dijeron. Sustancias que hacían que el cerebro ansiara más y más, hasta que no pudieras vivir sin esa bebida. Su voz se quebró por un momento, y nosotros, sentados a su alrededor, sentíamos como el frío de la noche se colaba en nuestros huesos a pesar del fuego. Me alejé de allí lo más rápido que pude, renuncié al trabajo al día siguiente. No quería ser parte de algo tan oscuro, algo que podría destruir vidas sin que la gente siquiera se diera cuenta. Desde ese día, nunca más toqué una botella de gaseosa, y les prohibí a todos mis hijos y nietos hacer lo mismo. El silencio cayó sobre la habitación, solo roto por el crepitar del fuego. Mi abuelo, con los ojos llenos de tristeza y temor, nos miró a cada uno de nosotros, como asegurándose de que habíamos comprendido la gravedad de sus palabras. Y aunque éramos jóvenes, supimos que lo que nos había contado no era una simple historia para asustarnos, sino una advertencia, un secreto oscuro que había cargado durante toda su vida. Desde entonces, cada vez que veía una botella de gaseosa, recordaba las palabras de mi abuelo. Sabía que, aunque para otros era solo una bebida, para nosotros era el recordatorio de un pasado en el que la inocencia de algo tan simple como una bebida podía ser corrompida por las sombras de la avaricia y el control. Si llegaste hasta aquí, déjanos saber con un comentario. Además, dale like a la publicación y compártela con alguien más que le guste. Recuerda que esto fue Voces en tu mente.